Hoy el mundo necesita conocer a Cristo y conocerlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz del mensaje de Cristo, de su amor. Y ese mensaje se ha multiplicado hoy más que nunca a nivel mundial. Su palabra nos revela cuán profundo es la riqueza que Cristo tiene disponible para todos los que le amamos y los que le seguimos. Conocer a Cristo transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestros valores. Conocer a Jesucristo transforma todo sistema de pensamiento caído y nos lleva a una dimensión de eternidad. Por ende, te quiero mostrar un panorama completo o general acerca de Cristo, porque es que conociéndolo a Él es que podemos ser funcionales en el reino. Conociendo a Cristo es que podemos pasar de ser personas naturales a ser neumáticos, a ser espirituales. Y cuando digo espiritual no hablo de las personas que oran bastante o que ayunan todos los días, sino aquellos que conocen la voz de su amado y obedecen a la voz de su amado. Pero ¿cómo podemos obedecerle? ¿Cómo podemos hablar su lenguaje si no le conocemos? Y es necesario en este tiempo conocerlo a él. Por eso quiero hablarte acerca de Filipenses capítulo 2. Dice, el cual existiendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no consideró aprovecharse el ser igual a Dios o no se aferró a ello. Hay un texto que nos gusta mucho, hemos estudiado en la Biblia, en la iglesia, está en la palabra. Tenemos acá a Miqueas, capítulo 5, verso 2. Dice, pero tú, Belén, casa de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo de Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cabe destacar acá, y es bueno notar que este texto nos conecta directamente con Filipenses, porque nos revela que Cristo era eterno, Cristo estaba en la eternidad, pero dice cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, Filipenses nos enseña que Cristo no estimó o no consideró aprovecharse de su poder divino, de su divinidad, sino que más bien se despojó. O sea, Cristo no fue como lucero de la mañana, Cristo no fue como querubín protector, que sí se aprovecharon de su estatus. Cristo, aunque era Dios y creador del lucero de la mañana y de querubín protector, ellos no aceptaron ser cuartos o quinto, estaban muy cerca de Cristo y ellos querían ser segundos, tomando este número, ¿no? O sea, siendo el Padre primero, Jesús el segundo, el Espíritu Santo tercero, aunque Dios no hay un orden de primero, de segundo, de tercero, pero es solamente tomando este ejemplo. El querubín no quería ser uno después de Cristo, quería estar a la altura de Cristo, quería ser el centro. Y esa actitud no la tuvo nuestro amado, aunque sí pudo hacerlo. Pero dice la Biblia que no consideró aprovecharse de sus atributos divinos, sino que más bien se vació a sí mismo. En esta versión dice, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo. Entregó su divinidad, sus atributos divinos fueron, él los soltó temporalmente. ¿Para qué? Para cumplir un propósito eterno en los cielos. Ahora bien, las salidas de Cristo son desde la eternidad. Este texto me gusta porque no vemos a Cristo saliendo de los cielos y entrando en el vientre de María de una vez. No, Señor, sino que las salidas de Cristo fueron desde el principio y fueron
desde la eternidad. O sea, no había temporalidad todavía cuando hubo una salida, una primera salida. Esto lo dice, también lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo fue inmolado. O sea, Cristo tomó el sacrificio antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál fue ese primer sacrificio? El no estimar el ser igual a Dios, el no ser como Dios. Juan nos dice, miren esto, dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos, o sea, el Verbo. Cristo era el Verbo. Ahora bien, dice la Biblia, este estaba en principio ante Dios. Entonces, ¿quién era Cristo? Cristo era el Verbo que estaba unido a Dios y que era Dios. Ahora, dice la Biblia que todo existió por Cristo. Todo lo que vemos, lo que no vemos, existió por Él. Y sin Él, dice, nada de lo que existe existió. Dice, sigue diciendo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no puede extinguirla. Ahora, Cristo, al salir de la eternidad, bueno, tendríamos que hacer otro video para explicar hacia dónde fue Cristo cuando sale de la eternidad. Y lo vemos, ¿qué dice Filipenses? Sigue diciendo, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo. Él sale de la eternidad para colocarse al servicio de su pueblo, al servicio del pueblo de Dios. Lo podemos ver, sí, lo podemos ver. Podemos ver a Cristo en muchas fases. Por ejemplo, podemos ver a Cristo cuando se le presenta a Josué. Podemos ver a Cristo cuando se le presenta a Abraham. Podemos ver a Cristo como ese guerrero que pelea las batallas de Israel. Podemos ver a Cristo con Jacob. En fin, Cristo participa en el antiguo pacto de muchas formas y de muchas maneras. Quizás no nos da tiempo de explicar una por una, pero la primera inmolación de Cristo la podemos ver en el antiguo, desde la eternidad, y lo vemos manifestarse en el antiguo pacto. Por ende, no podemos decir que Cristo salió de la eternidad y entró de una vez en el vientre de María. No, Cristo tomó una forma de siervo, tomó forma de siervo. Ahora, el siguiente versículo en su segunda inmolación dice, y mostrándose, haciéndose semejante a los hombres. Ahí podemos ver esa segunda inmolación de Cristo o esa segunda presentación. Y es aquí donde dice la Biblia, en el versículo 14 de Juan, dice, y el Logos se hizo carne. Aquí es donde Cristo participa de la naturaleza que tú y yo participamos. Cristo nunca había participado de carne y sangre, pero Él participa para que, así como todos los hijos de carne y sangre habían participado, Cristo también participó. ¿Para qué? Para poder vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Pero dice, y el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Hizo tabernáculo. O sea, Cristo nace en una sucana. Cristo nace en un tiempo de fiesta de tabernáculos y tabernaculiza, valga la expresión, haciéndose semejante a nosotros. Dice, y vimos y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Quiere decir que Cristo deja su gloria, viene a este mundo, tabernaculiza, toma un cuerpo como el de nosotros, de carne y sangre, y contemplamos su gloria, dice el apóstol Juan. O sea, aunque era hombre, aunque veíamos, o el hombre, o la humanidad en ese momento en Israel, veía en Cristo
a un hombre, dentro de ese hombre había toda la estructura divina, todo el ser divino escondido en él. Aunque él no venció al diablo como Dios, él no venció la tentación como Dios, él no dijo no al pecado como Dios, él lo dijo como hombre. La Biblia claramente dice que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y en él habitó el Espíritu Santo, y esa unción lo calificó, lo llenó, lo capacitó para poder vencer, así como tú y yo estamos ungidos para poder vencer toda tentación, toda tiniebla, para poder vencer toda actividad contraria al propósito de Dios. Cristo tuvo que estar revestido del poder del Espíritu Santo, y ese poder del Espíritu Santo está disponible para ti y para mí. Ahora, el tema es que Cristo no pudo vencer a los enemigos como Dios, porque no sería legal. Entonces estaríamos diciendo que si Cristo venció, yo no puedo vencer, pero Cristo dice en su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, Cristo en los días de su carne o en carne venció el pecado. Yo también, Dios me enseña que en mi carne, con la ayuda del Espíritu Santo, yo también puedo vencer el pecado, la tentación. Quiere decir que no es con mi fuerza, no es con mi poder, sino con la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, le sigue diciendo, Cristo, haciéndose semejante a los hombres, caminó entre nosotros. Hay un texto que me gusta demasiado y está en Hebreos capítulo 5, capítulo 4. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, el Hijo de Dios, aferrémonos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia, alcanzar gracia en el momento que más necesito la ayuda de Dios. Yo me acerco a Él con confianza, sea que haya pecado, sea que esté a punto de pecar. Él va a estar allí dispuesto porque Él va a entender nuestra situación, ya que Él experimentó toda tentación, pero sin pecado. Pero más allá de ser hombre y caminar con nosotros y ver su gloria y ver los milagros y ver las señales que Jesús hizo, hay algo más grande del momento de estar aquí en la tierra, y es que aprendió algo extraordinario: la obediencia. Y wow, eso es lo más difícil de entender, cómo el ser creador, cuyas salidas son desde la eternidad, el ser más extraordinario del universo, aprende la obediencia, porque él no estaba sujeto a obediencia, él estaba sujeto a mandato. O sea, él era un ser que mandaba, era el verbo, su boca, sus palabras que salían de su boca eran órdenes, eran anuncios, eran decretos, era el poder de sus palabras creando lo que hoy conocemos como el universo, lo que vemos y lo que no vemos. Ahora bien, dice que aprendió la obediencia. Me gusta también lo que dice Hebreos 5, dice, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, dice que aprendió la obediencia. Wow, aprendió a obedecer. Nosotros no nos podemos comparar a Cristo en este fragmento. Nosotros no deberíamos aprender la obediencia, nosotros deberíamos ser obedientes. Nosotros deberíamos ser obedientes totalmente. ¿Por qué? Porque la obediencia que aprende Cristo es para agradar al Padre. Pero ¿por qué la aprende? Porque Él no sabía obedecer. En cambio, nosotros como criaturas nos cuesta obedecer. ¿Por qué nos cuesta obedecer?
porque sencillamente vamos en rebelión contra Dios. Por eso la Biblia da este detallazo, dice que a pesar de que era hombre, mostrando apariencia como hombre, se humilló hasta la muerte, se humilló haciéndose obediente. A nosotros nos cuesta la obediencia, a nosotros nos cuesta oír que Dios dice algo en su palabra y aceptarlo, como lo hizo Jesús. Y estamos llamados a obedecer como Jesús lo hizo, humillándonos hasta la muerte. Aunque Cristo murió por nosotros para darnos la vida, nosotros también debemos entregar nuestra vida completamente a Él. ¿Para qué? Para que podamos morir a el sistema de este mundo y podamos resucitar para una nueva vida en Cristo. La Biblia también nos enseña que este Cristo al que nosotros veneramos, adoramos y servimos, no solamente aprendió la obediencia, sino que murió en una cruz. La cruz era maldición. La cruz representa maldición. El que moría en una cruz se le llamaba, ese era un maldito. Miren, un maldito. Cristo, dice la Biblia, que su maldición fue para retribuirnos a nosotros en bendición. Él se hizo maldito para bendecir a sus hijos. Pero también dice la Biblia que esa cruz no detuvo el proceso. Esa cruz no lo fue todo, no fue solamente el pasar por la tierra, hacer algunos que otros milagros, enseñar una que otras parábolas y morir en la cruz y se acabó el propósito de Dios. No, la Escritura dice que al tercer día nuestro amado Jesús iba a resucitar con poder. Ahora, no lo entendíamos porque muchos de sus discípulos, los fariseos, ellos esperaban a un Cristo que cambiara de gobierno, a un Cristo que quitara el imperio, la mano opresor romana y estableciera el reino de los cielos, porque todos ellos esperaban el reino de los cielos, pero ese reino de los cielos no iba a llegar de manera humana, con fuerza de arco y flecha, sino que iba a llegar de manera espiritual, porque Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos no entendían por qué murió Cristo enterrado y no pasó más nada, al siguiente día era un día normal. Para ellos hubo una tristeza tremenda porque ver que Jesús, el que había prometido un reino, el que había dicho el reino de los cielos es semejante, el que había dado enseñanzas acerca del futuro reino de Dios, ellos veían cómo la cruz limitaba ese poder, cómo la cruz limitaba esa enseñanza. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Dios también lo exaltó. En ese momento de la cruz es enterrado. Pero en ese momento, cuando Jesús está dentro de esta cueva, dice que su alma bajó a los lugares más bajos de la tierra, a los lugares más profundos de la tierra. Y no estamos hablando de la tierra que vemos allá abajo, no. Estamos hablando de otro lugar, de un lugar que se le llama la tierra, las partes más bajas de la tierra, para predicarle a los espíritus encarcelados. Estos espíritus encarcelados necesitaban ver la esperanza, y esa esperanza era Cristo el justo. Pero también dice que la muerte no toleró tanta justicia. Dice que no permitió que el santo viera corrupción, dice la Escritura. Y la muerte buscó por qué razón estaba Jesús allí. Y buscó algún pecado, buscó algo que tuviera Cristo contrario. Pero dice la Escritura que no halló nada. Por lo tanto, dice la Biblia que la muerte expulsó a Cristo de entre los muertos. Y Cristo tomó el botín y fue ¿a dónde? Al Padre, para presentar todo el botín. ¿Quién eran esos espíritus encarcelados? Tú y yo. Tú y yo estábamos encarcelados. Tú y yo no teníamos la esperanza. Tú y yo no teníamos a Dios, no teníamos salvación, éramos gentiles,
sin esperanza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en ese momento, cuando mi maestro desciende a las partes más bajas de la tierra, estaba haciéndonos un llamado a ti, Pedro, a ti, Juan, a ti, María, a Carlos, a millones de personas que estaban oprimidas por las tinieblas. Y Jesús toma el botín y dice la Biblia que fue exaltado ¿hasta dónde? Fue exaltado hasta lo sumo. Cristo le ora al Padre en Juan 17 y le dice: Señor, devuélveme la gloria que te vimos cuando el mundo no era todavía. Antes de la fundación del mundo, tú y yo teníamos una gloria. Devuélvemela. Yo creo que no le devolvió la gloria. Yo creo que le devolvió una gloria mayor. Porque dice que fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que no tenía Jesús. Un nombre que no se le ha dado a nadie. Un nombre que es sobre todo nombre. Dice Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y toda lengua confiese que Jesucristo no es el Señor. No dice es el Señor. Esta versión que me encanta, se los recomiendo, la Biblia textual, cuarta edición, dice: para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, sin el artículo él, es Señor. Quiere decir que Jesús es Señor de toda la creación. Dice la Biblia que toda potestad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que vemos y lo que no vemos está sujeto a Cristo. Dice la Biblia que por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él, en Él y para Él. Y esta demostración de exaltación hasta lo sumo es la mayor demostración de que Cristo le pertenece todas las cosas. O sea, el mundo, aunque rechace a Cristo, en algún momento en la eternidad, dice la Biblia, toda lengua le confesará. Nosotros en esta temporalidad confesamos que Jesucristo es el Señor. Yo confesaré en la eternidad que Jesucristo es el Señor. Pero hay de aquellos que en esta temporalidad no confiesan a Jesucristo es Señor, porque les tocará confesarlo en otra dimensión cuando ya estén condenados al infierno eterno. Ahora, ¿quién condena al infierno? Cristo, ¿no? El mismo hombre se condena a sí mismo, porque es que es un acto de legalidad. Ahora bien, ¿Cristo dónde está en este momento? Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Es Señor de toda la creación y está esperando que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Eso es una gran y poderosa verdad. ¿Y qué hace Cristo después de esta gloria, de la exaltación, de ser exaltado hasta lo sumo? Le dio poder y autoridad ¿a quién? A la iglesia. Puso por cabeza todas las cosas a la iglesia, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Quiere decir que la iglesia está unida a Cristo y está sentada con Cristo en los cielos, gobernando, reinando y sometiendo toda autoridad bajo los pies. Ahora yo le pregunto, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué son los pies? El cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Sujetando bajo sus pies a todo principado, potestad, todo enemigo que no ha sido sujeto. ¿Por qué? Porque Cristo está sujetando todas las cosas hasta el tiempo de su venida. Porque cuando Él venga, establecerá su reino y gobernaremos con Él 1000 años. Amén. Pero más, eso lo hablaremos en otro momento. Pero sí te quiero decir algo. Cristo es Señor de la creación, de lo que vemos y de lo que no vemos. Bendiciones a todos.